quiero que preste atención a lo que dice esta palabra, porque por medio de esta palabra te vas a dar cuenta que no todo se ha perdido, que hay esperanza para ti, que hay esperanza para tu matrimonio, que hay esperanza para tus hijos, que hay esperanza para tu casa, que hay esperanza para tu finanza, que hay esperanza en tu ministerio. Quizá tú te descarriaste, quizá tú en algún momento pecaste, quizá en algún momento te apartaste. Alabado sea el Señor para siempre. Pero hoy yo te digo por medio de esta palabra que en el nombre de Jesús todo eso tiene solución. Hay oportunidades todavía para ti y para tú levantarte y caminar en el camino correcto. En el nombre de Jesús. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Mateo capítulo 9 del versículo 18 dice la palabra de Dios así. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Tus palabras son vida, son salvación y son vida eterna para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, lo primero que me llama la atención en esta historia es que dice en el versículo 18 que mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La Biblia enseña que Jesucristo estaba enseñando en esta ocasión, como siempre lo hacía, estaba enseñando la palabra de Dios a los discípulos y a aquella gran multitud que siempre, donde Cristo estaba sentado o donde Cristo estaba parado o donde Cristo estaba reposando, se agrupaba para escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra que en esta situación, mientras ya Cristo iba, dice que vino un hombre principal y dice que vino y se postró delante de Cristo y le dijo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y aquí los primeros que la palabra está relatando es que este era un hombre principal, era un hombre que poseía bienes, era un hombre que tenía una vida económica estable, era un hombre que tenía quizás todo lo que necesitaba, era un hombre con autoridad, era un hombre que quizás no le hacía falta ninguna cosa económica en su casa, pero tenía un problema que solamente Cristo podía solucionarlo. Y era que este hombre tenía una hija enferma, y dice la palabra que estamos leyendo que este hombre vino ante Cristo y le dijo: mi hija acaba de morir, dándolo a usted y a mí a entender por medio de esta palabra que todo lo que este hombre tenía, todo lo que este hombre poseía, todo lo que a este hombre le pertenecía, la Biblia dice que era un hombre principal, que era un hombre reconocido, que este hombre tenía muchos bienes, pero nada de eso pudo solucionar el problema que tenía con su hija. Y yo me imagino que este hombre tenía quizás a su hija con los mejores doctores en aquel tiempo. Quizás la había llevado a los mejores curanderos en aquel tiempo. Quizás había puesto la mejor dedicación que podía en aquel tiempo a su hija. Quizás había pagado a los mejores especialistas, los mejores curanderos. Sabrá Dios todos los lugares que aquel hombre había podido llevar a su hija. Pero dice la palabra que estamos leyendo que ninguno de esas personas pudieron resolver este problema. Y dice la palabra que cuando este hombre vio que no había solución y que su hija había muerto, entonces él viene donde Jesús, él viene donde Cristo y se postra y le dice: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí esto me llama la atención, mi hermano. Aquí esto me motiva, porque este hombre tuvo la oportunidad de traer a la hija a Cristo con vida. Este hombre había escuchado de los milagros que Jesús hacía. Este hombre había visto quizás las sanidades que Cristo hacía.
Este hombre quizá tenía tiempo conociendo a Jesús y viendo toda la maravilla, pero no se decidía a llevar a su hija a los caminos de Cristo. Hasta que pasó todo lo que aconteció y la hija de él murió. Y cuando su hija muere, entonces él decide llevarla a Jesús. Pero ¿por qué no la llevó antes de que muriese? Porque todavía tenía la esperanza en el dinero. Porque todavía tenía la esperanza en que él podía resolver la situación. Todavía tenía la esperanza en que la hija podía ser sanada por medio de un médico o un curandero. Y Cristo aquí nos deja entender a nosotros que no podemos esperar el último momento para venir a Él. Usted tiene cualquier enfermedad, usted tiene cualquier problema en su casa, no espere el último momento para clamar a Jesús, porque Él está dispuesto siempre a ayudarnos. Aquí hay algo que me llama la atención, y es que cuando este hombre vino donde Jesús, Jesús no lo reprochó. Jesús no le dijo, ahora tú vienes porque tu hija murió. Jesús conocía todo del hombre, mi hermano. Jesús era Dios. Jesús sabía la situación que este hombre tenía. Jesús sabía que su hija había muerto. Jesús sabía todas las condiciones de este hombre, porque la Biblia dice que no necesitaba, que Jesús no necesitaba que nadie le contara nada de nadie, porque Él sabía todo. Y Jesús sabía quizá a todos los lugares que este hombre había llevado a su hija. Y Jesús no lo reprochó. Me llama la atención que cuando este hombre reconoce que su dinero no pudo hacer la obra, entonces viene donde Cristo. Entonces viene con un corazón humillado y dice, mi hija acaba de morir. Mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y dice la historia que Cristo iba con su discípulo. Cristo iba a donde este hombre a hacer la obra, pero dice que cuando salió a hacer la obra, había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y esta mujer también había gastado todo lo que tenía por un milagro y no lo había conseguido. Pero dice la palabra de Dios que ella se propuso en su corazón tocar el manto de Cristo. Y ella creía que si tocaba el manto de Cristo, ella iba a ser salva. Alabado sea Dios. Ella se propuso algo en su vida y lo consiguió. Escuche lo que dice la palabra más adelante, en el versículo 21. En el versículo 20, dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo tocare su manto, seré salva. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Vemos la acción de esta mujer aquí. Esta mujer también tenía un problema. Esta mujer también estaba por una situación difícil. Tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, una mujer con esta situación era llamada inmunda y no podía estar entre las demás personas. Pero esta mujer decide tomar una decisión y ir a tocar el manto de Cristo, porque ella creía que si tocaba el manto sería salva. Y solo por esa fe que ella tenía, que Cristo la iba a salvar por esa situación, ella obtuvo este milagro. La Biblia no dice que Cristo oró por ella. La Biblia no relata que Cristo declaró una palabra sobre ella. La Biblia no dice en ningún momento que Cristo extendió su mano sobre ella y la sanó. La Biblia dice que por la fe que ella tenía en su corazón, de que si tocaba el molde de Cristo, ella sería salva. Dice que por esa fe que ella tenía, ella recibió este milagro. Cristo no hizo nada en este momento. Lo que ella hizo fue que sustrajo del poder que había en Cristo, por medio de la fe, sustrajo ese poder hacia ella. Por eso Cristo más adelante en otra historia dice, ¿quién me ha tocado? Porque reconozco que poder ha salido de mí. Lo que te da dando a nosotros a entender que cuando tenemos fe, cuando hacemos algo con fe, podemos sustraer de Cristo lo que estamos pidiendo. Por medio de esa fe, las cosas que tú necesitas van a acontecer. Por medio de esa fe,
tú vas a hacer que el Señor se mueva a tu favor. Por medio de esa fe, los milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia van a acontecer. Pero necesitas creer en tu corazón que lo que tú estás clamando a Dios va a acontecer, va a suceder. Quizás tú llevas tiempo pidiéndole a Dios que te sane de alguna enfermedad. Quizás tú llevas tiempo diciéndole a Dios que restaure tu esposo, que restaure tu hogar, que restaure tu familia. Quizás tú llevas tiempo clamando por tus hijos que están en la droga, tu esposo que está en la droga, algún familiar que está en la droga. Quizás tú llevas tiempo clamándole a Dios por una casa o por una finanza. Quizás tú llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios por algo. Alabado sea el Señor para siempre. Recuérdate que esta mujer tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Y esta mujer en ningún momento se rindió. Quizás cuando ella ya no tenía nada, fue donde ella más se decidió a acercarse al Señor. Quizás cuando hasta su vida estaba en peligro y ella podía ser apedreada y podía morir en esa situación, fue cuando ella más se arriesgó. Porque las dificultades y los procesos en tu vida no son para que tú te alejes del Señor, sino para que tú te acerques más a Él. Y quizás ahora tú no estás viendo la solución en tu familia. Quizás lleva mucho tiempo, como te decía, clamando por algo. Pero no es el momento de rendirte ahora. No es el momento de tirar la toalla ahora. No es el momento de dejar de clamar ahora. No es el momento de cansarte ahora. Ahora es el momento de empoderarte, de levantarte, de seguir creyendo, de seguir aumentando esa fe que te va a dar la victoria. Alabado sea Dios. Ahora es el momento donde tú necesitas coger la espada y seguir peleando y seguir guerreando. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo viene a buscar una iglesia que se haga guardado para el Señor. Yo no creo que tú eres una de esas que te vas a rendir. Yo no creo que tú eres uno de esos que te vas a rendir. Yo no creo que tú eres uno de esos que después que lleva tantos años peleando esta guerra, peleando esta batalla por tu familia, o por tu esposo, o por tus hijos, o por un milagro. Yo no creo que tú eres uno de esos que te vas a rendir. No. Yo creo que tú eres uno de esos que vas a empoderarte de la palabra que se te está dando en esta noche y va a decir: yo voy por lo mío, yo voy por el milagro, yo voy por esa situación, yo voy por mi esposo, yo voy por mi hijo, yo sigo avanzando, yo sigo creyendo a que lo que Cristo dijo se va a cumplir en mi vida. No te canses, no tire la toalla, no te detengas, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere verte turbada, quiere verte fracasada, quiere verte desanimada, quiere que tú te vayas al mundo para él poder quedarse con todo lo que es tuyo. Pero ¿sabe qué? No le dé gusto al diablo, no le dé gusto al enemigo de la justicia. Levántate a pelear como lo que tú eres, porque en ningún momento el Señor te ha dejado sola, ni te ha dejado a ti solo, hombre de Dios. El Señor está contigo como poderoso gigante. Que tú no tengas que ver como Tomás para creer. Solamente cree que la palabra que Él dijo de ti se van a cumplir. ¿Qué dice la palabra? Escucha lo que dice la palabra del Señor. Escucha lo que dice el versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Escuche esta palabra que dice el Señor. Y hágase una imaginación en su mente. Dice que cuando Cristo llegó a la casa del principal, cuando Cristo llegó allí, dice que la niña estaba muerta y que habían allí muchos que estaban tocando flauta, que estaban alborotados porque la niña había muerto, porque lo que para nosotros ya está muerto, para Cristo está vivo. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Y para Él nada es imposible. Dice la palabra que allí estaban todos. Yo me imagino que unos estaban llorando, que otros estaban tocando flauta, que otros estaban desesperados. Y en esa situación, en ese momento de turbulencia, en ese momento de desesperación, entonces llega el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Cristo Jesús. Yo creo que en el peor momento de tu vida que tú estás pasando es el momento donde Cristo vas a llegar, donde Cristo se va a manifestar. En el peor momento de desesperación, donde ya tú piensas que se acabó, que ya no hay esperanza, que ya no vale la pena continuar, entonces es el momento donde Cristo vas a llegar. La Biblia dice que cuando todos estaban desesperados, que ya la niña había muerto, que no había esperanza, ellos pensaban que se acabó.
Entonces dice que ahí fue donde Cristo llegó a cambiar el lamento en baile. Porque si hay algo que el Señor se asegura, es de Él obrar cuando ya el hombre no puede, cuando ya el hombre se rinde, cuando el hombre ve que con su fama, que con su dinero, que con su sapiencia no puede. Entonces allí viene Cristo a obrar en la vida del hombre. Ni fracatarabasoya. Aquella mujer se cansó de ir a los médicos. Aquella mujer dice que buscó todas las soluciones. Aquella mujer dice que fue a todos los lugares donde podía recibir un milagro y no pudo. Pero cuando ella se cansó, cuando ella vio que con su sabiduría, que con su dinero, que con todo lo que tenía no pudo, entonces dice la Biblia que ella vino a los caminos del Señor, que vino a los pies de Jesús, y que allí Jesús hizo una obra en su vida, que allí Jesús se aseguró de que a ella y el mundo supiera de que para Él no era imposible, y de que solo Él puede obrar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Jesús se aseguró de que aquel hombre llamado Lázaro, aquel hombre que está hablando la Biblia aquí, llevara a la niña a todos los médicos que era necesario, de que él hiciera todo lo que pudiera. Y cuando el hombre vio que ya la niña murió, entonces vino a los caminos del Señor. ¿Sabe por qué el Señor lo permitió así? ¿Usted cree que Jesús no sabía que la niña estaba enferma? Jesús lo sabía. ¿Usted cree que Jesús no sabía que la niña iba a morir? Jesús lo sabía. Pero como eres el dueño de la vida, Él permitió que esta situación sucediera. ¿Sabe para qué? Para que quedara marcado, para que Lázaro entendiera que el dinero solamente nos puede dar, alabado sea Dios, sustento económico, que el dinero no es la felicidad, que el dinero no es la solución, alabado sea el Señor, que el dinero no lo es todo. Por encima del dinero hay un Dios poderoso, hay un Padre poderoso, hay un Rey de reyes y Señor de señores, que es el único que puede salvarnos. Dice la palabra que estamos leyendo, que cuando todos los que estaban allí estaban turbados, desesperados y pensaban que ya no había solución, en aquella casa donde había llanto, donde había quizá tristeza, donde había dolor, donde había desesperación, porque había muerto la niña, allí llegó Jesús. Y le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y yo creo que eso que ha dormido por tanto tiempo en ti, el Señor lo vas a despertar ahora. Yo creo que eso que está durmiendo, quizá por años en tu vida, el Señor lo vas a despertar ahora. Yo creo que esa situación por la que tú estás pasando, quizá por años en tu vida, el Señor la va a restaurar ahora. Dice que cuando Cristo llegó allí, le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Escuche lo que dice el versículo 24, porque ya con esto voy a terminar. Dice, le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. Escuche lo que dice la palabra. Dice que cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía, dice que muchos se estaban burlando de él. Dice que muchos se estaban riendo de él, porque el Señor sabía que la niña había muerto, pero él la iba a resucitar. Y quizá es posible de que muchos se estén burlando de ti porque tú dices, el Señor lo puede hacer. Quizá tú estás siendo objeto de burla para muchos que no tienen la fe que tú tienes. Quizá para muchos dicen, ya ese se murió, ya esa se murió, ya esa no vuelve al evangelio, ya el hijo de esa no vuelve, ya el hijo de esa no regresa a los caminos del Señor, ya ese matrimonio se destruyó. Quizá muchos están diciendo, ya para ellos no hay esperanza, alabado sea el Señor para siempre. Pero si tú te mantienes creyendo, el Señor lo restaura, el Señor lo levanta, porque para Él no hay nada imposible. Si Él levantó la hija de Lázaro después de muerta, si Él restauró a esta niña después que había muerto, ¿tú crees que Él no puede hacerlo contigo todavía? ¿Tú crees que Él no puede restaurar tu familia, tu casa, tus hijos todavía? ¿Tú crees que Él no te puede bendecir, que Él no te puede levantar todavía? Yo quiero que sepa que sí, que para Él no hay nada imposible. Y Él solamente quiere que tú creas y que tú le seas fiel a Él. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que haya bendecido tu vida en este día. Haya bendecido tu casa, tu ministerio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios bendiga su vida, su hogar, su finanza y su salud.